Y cuando hay un problema es donde corres hacia recursos humanos y si las cosas no van bien, la culpa es del de RH, ¿no? Es que no hace nada, no hace tu trabajo, ¿no? Muchas personas que nos dedicamos a estos temas solemos tener perfiles muy sensibles. Por eso estamos ahí, porque somos personas que tal vez podemos empatizar, que podemos ver al otro, que podemos pues tener esa sensibilidad para poder mejorar el clima laboral, construir cultura y bueno, todas las cosas que en esa área se hacen. Haciendo un símil es como si un médico no le gustara ver enfermos. Yo creo que si estás en recursos humanos, te tiene que gustar construir culturas saludables en donde tal vez hay pues una base que necesita ser mejorada. Entonces hay que aprender a vivir desarrollando, construyendo y tal vez un poco en el conflicto. Y finalmente, después de una carrera pues muy robusta en recursos humanos de prácticamente 20 años, salté al tema de responsabilidad social y diversidad e inclusión, que ya lo hacía en recursos humanos y finalmente lo que hice fue enfocarme Y en el episodio 3 hoy vino Miriam, que viene además de muy lejos, entonces estoy bien contenta de que haya venido a contarnos cómo la responsabilidad social tiene un impacto muy importante no solamente en la sociedad, sino en las empresas. Ella es responsable de diversidad, inclusión y obviamente responsabilidad social. Y te va a dar muchos tips de qué hacer para que tú misma o mismo lo apliques en tu empresa. No te lo pierdas. Pues ya estamos aquí con Miriam. Ya llegó aquí y le doy la bienvenida, le doy las gracias por estar aquí. Porque además nos hizo el favor de venir después de un evento. Y así que viene cansada pero animada. ¿A poco no? Muy animada. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu espacio. Gracias. Y después de tanto tiempo volver a coincidir ahora en este momento de vida está increíble. Sí, y ahorita vamos a platicar un poquito de dónde nos conocimos, pero antes que cualquier otra cosa, Miriam, a mí me gustaría que la gente supiera de ti. ¿Quién eres? Pero dímelo así con palabras. Descríbete en palabras. ¿Quién es Miriam? Bueno, pues yo soy psicóloga, creo que eso me define. Bueno, soy amante de la vida, soy mamá, tengo 2 hijos, estoy casada y me dedico a temas de responsabilidad social, sostenibilidad, diversidad e inclusión. Y yo creo que eso es lo que redondea mi perfil. ¿En dónde te dedicas a eso? O sea, para que la gente sepa de dónde aplicas todo esto. Pues llevo ya tiempo trabajando en una firma de abogados global que se llama Baker McKenzie y ahí llevo el área de responsabilidad social y diversidad e inclusión para las oficinas de México. Muy bien. ¿Cómo? Pregunta porque eso yo lo conozco de ti, pero la gente que no, ¿cómo de haber estudiado psicología brincaste a una firma de abogados a un tema de responsabilidad social, diversidad e inclusión? O sea, ¿cómo se fue? O sea, no fue de la noche a la mañana, imagino. No fue. Pues yo estudié psicología con la idea de hacer clínica. Esa era mi visión. ¿Qué es clínica? Para quien no sepa qué es clínica. Ser terapeuta y ver pacientes. Ver pacientes, ok. Ajá. Entonces, estuve ahí trabajando pues por ese camino. Y era yo muy joven cuando finalmente decidí pues irme a trabajar a empresa porque me faltaba como experiencia de vida para tener pacientes y yo estaba pasando pues por un momento de introspección muy relevante y pues lo mejor que yo pensé en ese momento es mejor irme a empresa, adquirir experiencia de vida para regresar ya después de lleno a la clínica. Y bueno, pues varios años después aquí sigo adquiriendo experiencia de vida todavía, que sin duda es algo complejo. Y bueno, en ese camino yo he sido una persona muy inquieta. Soy una persona que tal vez pues necesita constantemente estar explorando pues nuevos retos, nuevos desafíos, posibilidades, escenarios. Y estuve trabajando un tiempo en temas de neuropsicología. Wow. Estuve haciendo investigación básica
hice un diplomado también de esa materia. Después me metí a profundizar un poco en la clínica. Después ya en empresa me especialicé en desarrollo organizacional y finalmente después de una carrera pues muy robusta en recursos humanos de prácticamente 20 años, salté al tema de responsabilidad social y diversidad e inclusión, que ya lo hacía en recursos humanos y finalmente lo que hice fue enfocarme pues ya de lleno a eso. Dedicarte al 100, fíjate. Y te voy a hacer esta pregunta porque suele pasar que cuando trabajamos en una compañía, vemos, justo ayer hablaba con una chica con la que colaboro y me decía, es que luego fíjate que las personas de recursos humanos nos sentimos un poco solas. Porque cuando no hay problemas, pues no hacen nada, o sea, ni existen, ¿no? O sea, como que el resto de las personas dentro de la organización no es como que estés pensando que si en finanzas, que si en todas las demás áreas, la parte comercial, sino... Y cuando hay un problema es donde corres hacia recursos humanos y si las cosas no van bien, la culpa es del de RH, ¿no? Es que no hace nada, no haces tu trabajo, ¿no? Y yo te veo a ti, ¿no? O sea, porque conozco tu historia y quiero que la conozcan los demás, ¿qué le dirías tú tanto a los que están fuera de recursos humanos, el valor que tiene el área de recursos humanos? ¿Y qué le dirías también a una persona dentro de recursos humanos que a veces se siente que está limitada por esta, digámosle, falta de, diría quizás de foco a lo mejor de las... O sea, no se le da tanta protagonismo a lo mejor al área de recursos humanos cuando es la base de toda la organización, ¿no? Es como esta parte escondida que está atrás, o sea, si fuera el teatro, son todos los que están atrás moviendo todas las cosas y la gente no lo percibe. Entonces, estando tú habiendo pasado por esta área, ¿qué le recomendarías de los dos lados a las personas? O sea, ¿qué te tendrían que observar y qué tendrían nosotros como para sentirse o sentir ese poder y ese movimiento que ellos pueden generar dentro de una organización? Pues es muy interesante tu pregunta porque creo que en general, o sea, muchas personas que nos dedicamos a estos temas solemos tener perfiles muy sensibles. Por eso estamos ahí, porque somos personas que tal vez podemos empatizar, que podemos ver al otro, que podemos pues tener esa sensibilidad para poder mejorar el clima laboral, construir cultura y bueno, todas las cosas que en esa área se hacen. Sin embargo, a pesar de ser sensible, tienes que tener también estómago para poder trabajar con el conflicto. Y como yo siempre lo he visto, es que al final mucha gente dice, no, a mí esta empresa no me gusta porque no tiene la cultura en la que yo aspiro a trabajar, ¿no? Y yo creo que te traen para poder crear esa cultura. Correcto. Para poder facilitar esa cultura. Claro. Haciendo un símil es como si un médico no le gustara ver enfermos. Yo creo que si estás en recursos humanos, te tiene que gustar construir culturas saludables en donde tal vez hay pues una base que necesita ser mejorada. Entonces hay que aprender a vivir desarrollando, construyendo y tal vez un poco en el conflicto. Porque esa es la naturaleza humana. Los grupos están llenos de conflictos. Entonces te tiene que gustar vivir en el conflicto, pero poder desde tu lugar trabajar para dar herramientas que ayuden a que las personas puedan resolver los conflictos de una mejor manera. Entonces el tema no es que no existan los conflictos, porque de los conflictos también se crece, se aprende, sale innovación y sería utópico pensar que no tendrían que existir. Correcto. Sin embargo, cuando das herramientas y esa es tu función, los conflictos se traducen en algo que se puede resolver con cierta facilidad y que puedes finalmente tomar algo interesante de un conflicto, resurgir, crear, reaprender, tener otra perspectiva. Entonces, bueno, creo que por un lado colocarse en ese lugar de decir, bueno, yo voy a aportar a la organización esas herramientas, voy a tener estómago para poder trabajar en medio de las cosas que no nos salen muy bien y voy a celebrar lo que sí nos sale muy bien, ¿no? ¿Y ese estómago cómo lo formas? Si no o sea, tú por tu formación quizás lo
o sea, la formación de psicólogo te hace distanciarte, digamos, de tu paciente, entenderlo, ¿no? Pero alguien que no es, digo, no sé si toda la gente de recursos humanos estudió psicología, pero si no, ¿cuál sería la clave? Si es que existe una clave como tal, ¿no? O sea, sería ¿cómo me distancio? O sea, ¿cómo pongo ese estómago de decir, te entiendo, sin, pues, meterme al lodo y ensuciarme y quedarme contigo, ¿no? Y hundiéndonos los dos ahí con el conflicto. Sí, creo que no es tan relevante si estudias la carrera que hayas estudiado. Okay. Si estás en recursos humanos es porque tienes las características para poder trabajar con las personas. Al final de eso va, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo puedes ir haciendo estómago? Esa es una buena pregunta y tal vez no tomando personal lo que va sucediendo y tomándolo como una oportunidad de aprendizaje. Siempre tomándolo como una oportunidad de crecer, de confrontarte, de desarrollarte y de resolver. Tienes que dar un paso hacia atrás y ver la situación desde arriba, ¿no? Y verla como un caso a trabajar, digamos, ¿no? Para que no te involucres de más. Y cuando hablas de conflicto, ¿te acuerdas ahorita de algún momento conflictivo dentro de alguna de las empresas que hayas dicho, o sea, a partir de ese momento hubo un punto de inflexión tanto en tu carrera como quizás en ese negocio o en donde estabas tú colaborando? Algo que haya sido, ay, esto nos pasó, porque pasa, ¿no? O sea, siempre hay momentos en la vida, ¿no? Que suelen ser un poco, pues, difíciles. Pero como justo acabas de decir, esos son los que te catapultan a la siguiente etapa, ¿no? ¿Cuál sería ese momento en la vida de Miriam? Pues yo creo que he tenido varios, pero uno que ahorita me viene a la mente y que fue muy simbólico para mí fue cuando yo trabajaba en una empresa en recursos humanos, que realmente fue mi primer empleo formal. Tenía yo 24 años más o menos. Y había ya trabajado en otras cosas, pero ya en la estructura como de trabajo de 9 a 7, así, ya ese, ¿no? Y en esa compañía se fue el director de una área de negocio que era de capacitación y consultoría. Y yo empecé a buscar, pues como RH, pues perfiles y quién pudiera sustituir esa posición. Y me mandó llamar el dueño y me dijo, oye, Miriam, yo creo que tú podrías sustituir esa posición. Ándale. Y yo me acuerdo que casi volteo a ver si había alguien más en la sala. O sea, ¿a quién le ¿Te hablas? estás refiriendo a mí en serio? Y pues yo no podía creer que yo tuviera la capacidad de tomar ese puesto, ¿no? Entonces, sí fue un momento en el que dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Además, se alejaba un poco también de estar en recursos humanos y ya era pues conducir un negocio como tal, ¿no? Una unidad de negocio. Y mi razonamiento fue, si él cree que yo puedo, aunque yo crea que no, voy a confiar en su mirada, en lo que él está viendo en mí y acepté el rol. Creo que ese fue un parteaguas en mi vida porque empecé a tener una visión mucho más integral de lo que es conducir un negocio. Y me dio la oportunidad de poder entender desde la perspectiva de la empresa lo que se espera de los colaboradores, cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades, cuáles son las expectativas, la visión. Y por otro lado, me dio también la posibilidad de entender, y yo creo que ahí fue donde empecé con eso, desde los colaboradores, cómo se ve la organización, qué expectativas tienes, cuál es como tu necesidad como colaborador. Y eso me empezó a colocar siempre en un lugar como de estar en medio y de una parte muy conciliadora entre dos necesidades y visiones. Y así es como yo aprendí el tema de recursos humanos, escuchando a las personas que me decían, pues tal vez sus inquietudes, incluso podríamos llamarle quejas, ¿no? Sí, claro. Dije, claro, esto es lo que un líder no debe de hacer. Y empecé a pulir mi propio liderazgo. Claro. Y bueno, pues ahí es donde creo que empecé a trabajar con
roles de liderazgo también y ya con responsabilidades más grandes. Ese fue como el primer reto en empresa. Y bueno, el primer año, no el primer año, menos, los primeros 6 meses tal vez, me fue fatal. Se me fue todo el equipo, me renunciaron. ¿Cómo? Justo te iba a preguntar, porque ¿qué edad tenías? ¿20 qué? Pues ya en ese entonces tendría 25, ¿no? Oh, no, ya era grande. Ya no estás... No, pero es que yo me imagino los 25, ¿cuánta gente mayor que tú tenías? O sea, en tu equipo, más chicos, y es como de, ya llegó esta chica, ¿no? Y tú misma en ese momento, ¿no? Lo acabas de decir, o sea, dijiste sí, pero todavía no estabas con esta solidez y de la cual hoy tienes, ¿no? Y entonces... Justo, o sea, ¿cómo manejaste al equipo? Y me dices, Se me fueron. Okay. No, sí, se me fueron. Pensaron, yo no sé qué pensaron, pero claramente no pensaron que yo iba a poder con esa responsabilidad. Entonces me dediqué a reclutar. Los primeros 2 meses no vendí nada. Nada. Y pues tenía objetivos de ventas muy claros y de pagar la nómina y de posicionarme con los clientes, en fin, ¿no? Sin embargo, empecé a entender el negocio y empecé a entender el funcionamiento y me hice de un equipo. Al segundo año ya había duplicado la meta de ventas. Fíjate. Abrí la división consultoría, reestructuré toda la capacitación y me fue muy bien. Yo creo que pues es de los proyectos que más he disfrutado, no el que más, pero de los que más he disfrutado, y creo que tuvo que ver con eso, con el voto de confianza que me dieron y que finalmente también no me rendí, porque sí fue muy retador, muy, muy retador. Eso yo creo que es bien fundamental, porque no todas las veces quizás tengas el apoyo tan claro de alguien afuera, pero como lo tuviste tú, pero esta tenacidad, ¿no? Decir, no, ¿cómo que no se puede, no? O sea, ¿cómo que no? Y de empezar se me fueron todos. Yo siempre digo, todo es para bien, ¿no? Todo es para bien porque no eran los que necesitaba seguramente, ¿no? Y hoy ahorita platicamos de tu posición, pues ya es una dirección en una empresa muy grande, ¿no? O sea, en una firma muy importante en México, en donde además abriste no solamente el área de recursos humanos, ¿no? Sino también esta nueva área donde estás. Entonces, de esa oportunidad que te dieron en ese momento es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, eso está muy, muy, muy interesante. ¿Y qué habilidades tú crees justo que fueron aquellas que te lograron o que te han logrado, ¿no? Sacar adelante en situaciones complicadas? ¿Y por qué hablo de las complicadas? Porque cuando todo va bien, como que ni siquiera nos hacemos la pregunta. Pero cuando estamos en problemados es cuando de chin, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué habilidad o mentalidad tú crees que en ese momento o en algunos otros ha sido una constante? O quizás haya cambiado en el tiempo, no sé. Creo que en esa primera experiencia que fue hace muchos años, aprendí que una cosa que a mí me gustaba mucho, y yo no lo sabía, es construir. Construir de ceros. Y poder... pues así lo veo, como ir poniendo los cimientos y luego los tabiques y luego la terracita, ¿no? Y el techo. Y creo que eso es algo que a mí me motiva muchísimo. Yo soy una persona que no puedo con las actividades rutinarias. Me cuestan mucho trabajo y admiro a quien sí puede hacerlo, pero a mí me gusta como la adrenalina y el placer de poder ver cómo un proyecto se va estructurando hasta llegar como a estar terminado. Bueno, si es que algún día terminas los proyectos, ¿no? Sí. Pero a llegar a un punto de evolución que habías visualizado. Ahí es donde me di cuenta de eso y creo que eso me ayudó a poder replicarlo en mi trayectoria laboral, de tal manera que a donde yo llegaba veía como qué estaba haciendo falta y me ponía a construir un proyecto, a vender internamente un proyecto. Luego, pues sí, descubrí que eso es lo que me daba como un valor agregado, al menos ante mí misma, ¿no? Porque yo sentía que este tema de ir logrando cosas era muy relevante para mí y era mi motor. El motor que me hacía pues levantarme todos los días para ir a trabajar. ¿Qué te impulsa? Tengo 2 motores, ese y el otro motor yo creo que tiene que ver con
dar a las personas espacios para que puedan encontrarse a sí mismas, encontrar cosas que les apasionan, encontrar un propósito, encontrar espacios de construcción también. De construcción, de cero a ser una nueva persona, ¿no? No sé si nueva persona, pero sí al menos renovarte, ¿no? Sí poder como pulir lo que eres. ¿Y qué tanto a veces eso ha costado resistencia de otros? En cualquier ámbito, pues. Pues sí, yo creo que siempre hay resistencia y de uno mismo, ¿no? Siempre coexiste esta necesidad de logro, de salir adelante y al mismo tiempo, ¡ay, qué difícil!, ¿no? Frustración y encuentras, el primer reto es vencer tu propia resistencia. Ese es el primero. Y después, resistencia en el afuera, sí, sin duda, siempre hay, porque cambiar, pues, ¿quién quiere cambiar? Todos queremos cambiar, pero no queremos dejar el espacio en el que nos sentimos cómodos, claro, en que nos sentimos, pues, que las cosas siempre han funcionado. Cambiar duele. Entonces, no creo que hay una doble señal, ¿no? Sí quiero cambiar, pero no porque me duele, pero sí anhelo algo diferente. Y creo que para las organizaciones es igual. Siempre hay sí quiero cambiar, pero quiero que todo permanezca como está. Entonces, es normal y es un proceso por el que hay que pasar. En estas situaciones que has ido viviendo y que has ido construyendo, ahora que lo ves hacia atrás, de lo que has aprendido, ¿qué son aquellas cosas que podrías decir, la siguiente vez lo haría un poco diferente? No en el pasado, porque el pasado pues, justo te dio el aprendizaje, pero ¿qué sería hoy que dijeras, fíjate, si tuviera que otra vez me dieran un proyecto de cero y que no sé nada, ¿no? Como en el caso de en ese momento que tu primera asignación muy, muy fuerte, si te dieran hoy esa oportunidad de algo que no conoces, ¿qué harías diferente? Creo que lo que haría diferente es no pelearme conmigo misma, o sea, querer copiar otros estilos o querer ser de cierta manera, ¿no? Creo que lo que haría distinto es conocer mejor mis fortalezas. Creo que cada año que pasa puedo llegar a un mejor entendimiento de quién soy, qué capacidades tengo, cuáles son mis talentos y cuáles son las cosas que de veras no me salen. Claro. Y eso es algo que si regresara al tiempo, aceleraría ese proceso para poder entender mejor y sobre todo confiar en lo que soy y no querer ser alguien diferente. ¿Lo quisiste hacer en algún punto? O sea, imitar. Sí. Por ejemplo, no soy muy ordenada y mucho tiempo me forcé a hacerlo, ¿no? Y traté concursos y metodologías y traté de ser como personas que son súper ordenadas y a quienes yo admiro por eso, ¿no? Hasta que un día dije, no, a ver, yo, o sea, no soy ordenada, no soy, pero tal vez sí soy creativa y voy a apalancarme más bien en eso y no estar gastando tanta energía en tratar de ser algo que no me sale, claro, que claramente no me sale. Entonces, eso haría diferente. ¿Y cómo cómo lo compensas? Porque puede ser cualquier cosa, ¿no? A los que nos están viendo es cómo compensar algo que a lo mejor pudiera hacerse, o sea, dices el orden, todo el mundo piensa que el orden tendría que ser sí o sí en todas las organizaciones y en todas las personas que conforman la organización, o aunque no estés en una organización, ¿no? Que lo mejor es ser ordenado. De alguna forma se compensa. Puede ser con el equipo o puede ser de otras formas. O sea, Miriam, ¿cómo lo ha compensado? ¿Y por qué lo pregunto? Porque no es fácil llegar a una organización del tamaño en donde estás a la posición en la que tú estás. Entonces, lo que quiero es que los que estén anhelando tener ese tipo de desarrollo, alguien como tú que ya lo logró diga, pues es que no tengo que ser perfecto, ¿no? O sea, check todo lo que es ordenado y disciplinado y no sé, estudiar muchísimo y sí, ¿no? Todo suma, pero cuando no, ¿cómo compensamos? Pues yo creo que apalancándonos de las cosas que sí nos salen bien. Por ejemplo, creo que yo he podido tener
la habilidad, creo yo, no sé, quien me conozca si coincida o no y puede no coincidir, también se vale. Pero una cosa que yo creo de mí es que he tenido la habilidad de conectar con las personas, Okay. de poder ser empática y de poder hacer proyectos conjuntos y colaborativos. Uh-huh. Eso me gusta y es lo que trato todo el tiempo de hacer. Uh-huh. A veces me sale, a veces no tanto, pero bueno. No trato de buscar proyectos que requieran de un orden riguroso. Okay. Tengo un equipo que ordena las cosas, que tal vez esos sean como talentos que yo no tengo. Uh-huh. Y de esa manera, pues también vas trabajando con la diversidad. Uh-huh. Entonces, te apalancas de lo que sabes hacer mejor uh-huh. y otra persona sabe hacer otra cosa y así vas como armando algo más redondo uh-huh. con las diferencias de cada quien. Entonces, uh-huh. bueno, pues ya, si el talento es conectar con la gente y el tuyo es ser ordenado y el tuyo es ser súper innovador, pues vamos a juntar todas nuestras fortalezas y adelante saldrá algo interesante, ¿no? Sí, a compensar. Y oye, y ahorita que decías justo otra vez el tema de la diversidad, ¿no? Tu forma de ser, o sea, tú nos dijiste ahorita, encontrar, me gusta también ayudarle a la gente a que encuentre propósito y que encuentre generar esos espacios, ¿no? Que en donde puedan encontrar sentido, propósito y autoconocimiento, ¿no? Y hoy que estás en este rol en donde afortunadamente hoy hablamos, ¿no? de la responsabilidad social ya como un tema que se habla y que se evalúa, ¿no? En las organizaciones. Y el tema acabas de decir, de diversidad. ¿Qué es lo que tú has encontrado? O sea, en esta construcción, ¿qué te ha construido a ti? O sea, es todo esto que tú has hecho, ¿qué te ha construido a ti? ¿Qué ha construido hacia tu organización y hacia los demás que están involucrados en todo esto? Creo que al final el tema es encontrar qué te mueve, cuál es tu propósito. Uh-huh. Y a mí me ha gustado mucho el poder dar y apoyar en el desarrollo de otras personas. Uh-huh. Creo que eso ha sido muy estimulante uh-huh. para mí. Y voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Tal vez alguien está en el lugar donde trabajo uh-huh. revisando un contrato tras otro, ¿no? Uh-huh. Durante todo el día y de pronto haces un proyecto de voluntariado uh-huh. en donde puedes ir a platicar con adultos mayores a un asilo y poder escuchar sus historias. Uh-huh. Y eso es algo diferente, es algo que te conecta uh-huh. con otro espacio de tu vida uh-huh. y hace que pueda ser una experiencia más completa el trabajar en esa firma, porque estás haciendo lo que te gusta profesionalmente, pero tienes también la oportunidad de conectar con el dar a otras personas, aportar a tu comunidad, aprender de otras realidades, sentir que estás haciendo algo bueno por los demás y las personas en ese sentido pues se sienten más enganchadas con la organización positivamente porque encuentran ahí esos espacios pues muy humanos, ¿no? De poder impactar a tu comunidad, al mundo que te rodea de otras formas, porque desde tu profesión también lo haces. Claro. Pero en la medida que tienes más posibilidades, puedes ir encontrando pues más riqueza en tu labor y en tu quehacer diario. Y la gente que trabaja ahí, ¿qué cambios tú has visto en su, pues no sé si su comportamiento necesariamente, pero en su forma de percibir quizás el mismo trabajo y la vida? O sea, ¿te has tenido pláticas internas con todos ellos? Bueno, no sé si con todos, pero con algunos de ellos y decir, ¿qué es lo que, justo, qué les ha cambiado aquí adentro? Lo que me han dicho y nos han dicho al equipo uh-huh. es que han encontrado formas de poder interactuar y de poder aportar con su entorno y que eso ha sido muy enriquecedor y refrescante y motivante. Uh-huh. Y creo que es otra manera
también de hacer recursos humanos, aunque ya no estoy en recursos humanos, es una manera de elevar el nivel de pertenencia dentro de la organización y elevar el sentido, pues, de humanidad que toda organización debe de tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que es otra manera de vincularse. Dime algo, estoy pensando en organizaciones, en compañías, en negocios que todavía no tienen esta área desarrollada, ¿no? O sea, que todavía, por las razones que sean, o ni siquiera lo han volteado a ver, o no saben cómo hacerlo, ¿no? Yo pensaría, ¿no? Porque siempre pensamos en, no, pues se han de requerir muchos recursos. Y claro, pues claro, tú estás en una firma enorme de abogados, entonces los recursos son ilimitados casi, ¿no? Bueno, no, ojalá. Pero, ¿qué sería eso? O sea, si eso, o sea, yo me imagino que todas estas experiencias, tanto a nivel personal, a la compañía y a todos los que tú les llamas de una manera, a tus grupos, ¿cómo le llamas tú? Los grupos de... Grupos de interés. A los grupos de interés a los cuales ustedes van, pues el impacto social es muy fuerte. Entonces, yo quiero pensar que si eso se hiciera en todo el país, vamos a decir, dependiendo de los niveles de los negocios, el impacto sería muy fuerte. Pero ¿cómo empezar? O sea, yo estoy pensando en un negocio que están entrampados en el día a día, ¿no? En lo que tengan que hacer. Y la primera pregunta que te haría, son dos preguntas. Es, ¿de qué se están perdiendo al no hacerlo, al no intentarlo, al explorarlo? Y la otra es, ¿por dónde empiezan? Bueno, creo que en primera, este tipo de proyectos que le dan sostenibilidad a una organización, uh-huh, en donde te vinculas con tus grupos de interés, que uh-huh, uno de los grupos de interés más importante es tu gente, uh-huh, pero también está tu cadena de valor. Uh-huh. No tiene por qué recaer eso en una sola persona. Okay. Tal vez hay una persona que sea la voz cantante, uh-huh, pero cualquiera lo puede hacer. Uh-huh. No importa el rol que tenga en la organización, la función formal, ni siquiera sus herramientas personales, ni sus estudios, ni sus capacidades. Creo que esto es algo que cualquier persona puede hacer. Pensaría yo que habría que partir de eso. Uh-huh. Con voluntad lo puedes hacer. Uh-huh. Claro, siempre está bien tener como algún conocimiento que te guíe, pero a lo que voy es que para hacer un voluntariado no necesitas ser experto en voluntariado. Okay. Para ser más incluyente, pues sí, está bien que te pongas a estudiar, pero con también empezar un programa no necesitas ser experto. Uh-huh. El tema es tener la voluntad de poder empezar. Uh-huh. Y yo he trabajado en empresas pequeñas también, con uh-huh, recursos limitados y presupuestos muy chiquitos. Uh-huh. Y también se pueden hacer grandes cosas, uh-huh, grandes cosas. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace falta? Organizarse. Uh-huh. Simplemente decir, queremos aportar a nuestra comunidad, queremos aportar a nuestros grupos de interés, queremos trabajar con ellos este tipo de temas y empezar. ¿Cómo empiezas? Uh-huh. Teniendo un objetivo, uh-huh, teniendo un grupo de personas interesadas, uh-huh, y teniendo un plan de trabajo. Uh-huh. Ni siquiera te estoy incluyendo presupuesto ahí. Sí. Solo un plan de trabajo. Solo un plan de trabajo. Uh-huh. Creo que esto tiene que ser, sí, muy colaborativo con organizaciones externas. Pero, por ejemplo, dar un sábado en la mañana para ir a un bosque a hacer un proyecto de limpieza, uh-huh, no requieres grandes recursos. Claro. Poder escuchar en equipo un podcast como uh-huh, el tuyo, uh-huh, un podcast que hable tal vez de cómo ser más incluyente, uh-huh, solo requieres tener la computadora, algún canal, YouTube o algún otro, y hasta el celular. Hasta el celular. Y claro, tal vez ni siquiera necesitas tiempo que estás dedicando de tu trabajo. Uh-huh. Te puedes organizar en un working lunch, uh-huh, en el comedor de la empresa, y empiezas escuchando un podcast y después discutiéndolo. Uh-huh. Se empieza de adentro. Sí. Uh-huh. Y puedes también invitar a tus grupos de interés. Entonces, si tú tienes un cliente
que es muy bueno en algún tema en particular, pues lo invitas a dar una charla a tu organización como invitación. Y a su vez tú puedes ofrecerle ir a dar una charla a su organización de algo que tú manejes muy bien. Entonces puedes hacer intercambios. Puedes acercarte a asociaciones también. Hay muchas asociaciones que están haciendo programas para pymes y MIPYMES porque ese es un punto de inflexión muy relevante en temas de sostenibilidad, que las empresas pequeñas ven estas tareas como gigantes e inalcanzables. Exacto. Y les está costando trabajo poder entrar a estos temas. Entonces, muchas organizaciones han dicho, bueno, vamos a hacer este manual, este programa, esta guía, este proyecto para poder poner al alcance de empresas pequeñas información, recursos, herramientas que puedan conocer para que puedan implementar estos procesos. Entonces, sí creo que es un tema de voluntad, de querer hacerlo y empezar a caminar ese camino, tal vez no tener un plan muy ambicioso que te parezca inalcanzable, sino ir todos los días dando pues pequeños pasos hacia ser más sostenible. Creo que vivimos en una era en la que hay tanta información que puedes hacer cosas sin presupuesto, sí. Y luego el presupuesto poco a poco va llegando. Y seguro también, como decías ahorita, hay organizaciones que están ávidas de gente que quiera colaborar. O sea, no es como que no existan. O sea, seguramente te pones a buscar en Google cualquier grupo de interés y seguro te salen muchas organizaciones, ¿no? Habría a lo mejor ahí luego que evaluar cuáles son o dónde quieres tú participar. Pero como primera instancia me gustó mucho eso que dijiste. Pues empiezas, ni siquiera te vayas fuera de la empresa. O sea, pongas un club de lectura, un club, algo, ¿no? En donde puedan empezar a estudiar internamente esto. Tú, por ejemplo, pues eres mamá, nos lo dijiste, ¿no? ¿Esto cómo lo has trasladado a tu familia? O sea, estos impactos que tú ves, ¿tú cómo crees que hayan impactado en tu familia? Pues bueno, no sé. En unos años veremos qué dicen los pequeños ahora. Tengo 2 hijos, uno de 13 y una de 12. Y lo que yo quisiera que sucediera es que ellos estuvieran pues orgullosos de la familia que hemos formado su papá y yo y que tomaran lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros, porque nadie somos perfectos, pues también les signifique un aprendizaje. Claro. Y tal vez lo que yo me he llevado a la familia, tratando de contestar tu pregunta, es que este tema de conocer tus habilidades y de poder apalancarte en lo mejor de ti es algo con lo que yo trabajo mucho con mis hijos. Que ellos puedan sentirse confiados de las cosas que les salen bien y en eso centrarse, no estar enfocándose en lo que no les sale bien, sino en aquello que realmente son fortalezas y son buenos para eso, ¿no? Eso es algo que creo que ha sido muy positivo. La otra cosa que hemos aprendido o estamos en proceso de aprender todavía es que nada es perfecto. Claro. Entonces, hay cosas que salen bien en el sistema familia y cosas que no, y cosas que están en proceso de mejora, y eso es con lo que tienes que fluir de la mejor manera que tú puedas. Creo que eso también ha sido otra cosa. Y saber cómo interactuar entre nosotros también es un desafío, ¿no? Sí, siempre. Toda la dinámica familiar. Y ahí creo que también esta parte mediadora me la he llevado a casa para que todos quepamos, todas las opiniones cuenten, todos tengamos esta posibilidad de aprender de nosotros mismos y de los demás, y todos nos estemos sintiendo valorados, respetados en nuestra individualidad. Hablábamos tú y yo, no sé si hoy o en otro momento, sobre la importancia de vernos afuera, ¿no? O sea, creo que ahorita lo mencionamos en algún momento antes del podcast de cómo lo de afuera también te informa, ¿no? O sea, cómo
hay que ir adentro muchas veces, pero decías tú, sí, pero también afuera, ¿no? Es como o sea, sí, está muy bien el que quiera irse a la montaña y quedarse ahí, muy respetable, pero en términos generales, los que seguimos viviendo en comunidad, el otro siempre nos informa, ¿no? Entonces, dentro de la familia, eso, ¿no? Y en algún punto creo que lo platicamos, bueno, yo soy muy, muy fan y me encanta hablar del tema de la retroalimentación, ¿no? De esta parte, y tú siendo, como dices, te defines como esta mediadora, en este caso en tu familia, pero también en la parte laboral, como el escuchar y justo decías, quiero que ellos sepan cuáles son sus fortalezas, que no se pretendan ser una perfección e imitar a tratar a otros. O sea, puede haber cosas que quieras tratar de mejorar, pero que tampoco digas, voy a ser ahora la más ordenada y me voy a meter al ejército, ¿no? O sea, ya para ser tal cual. Entonces ¿qué tanto esta ida y venida de opiniones ayuda? O sea, ¿cómo? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque a veces pasa, y yo siempre creo que como actuamos en un lado, actuamos en el otro. Entonces, aquellas personas que todavía hoy no tienen una forma, vamos a llamar armoniosa, digamos, de trabajo dentro de sus compañías, es muy probable también que en su lado personal también tengan esos conflictos, ¿no? Y entonces, tú que siempre te has posicionado en un lugar de mediación, de estar en el centro, de estar escuchando y mediando las necesidades de un lado a otro, ¿qué tanto la escucha activa o qué tanto eso es importante? O sea, ¿cuál podría ser esa ¿cómo te diría? Ese mecanismo que haga que en general las cosas se mantengan, como tú dirías, estables, armoniosas, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es que es difícil tener siempre un estado de armonía. Uh-huh. Entonces, lo que yo he ido como aprendiendo y que a mí me funciona es poder abrazar el caos. Okay. Porque luego decía, Dios mío, estamos en caos, qué horror, yo quiero la estructura, perfecto, la estabilidad, la perfección. Y eso es algo en lo que sigo trabajando. Pues es que no existe, sí, ¿no? Un poco. Pues es que no existe. Quiero decir que sigo trabajando en poder abrazar el caos, pero me parece que es la mejor postura que puedes tener. Y en la medida en que seas una combinación entre soy aceptante de lo que está pasando, no puedo controlarlo todo, voy a abrazar el caos, pero voy a buscar estar en mi centro. Yo creo que esa es la armonía, pues con la que conecto tu pregunta. Okay. Y al menos ahorita, en este momento de mi vida, siento en mi familia pues un disfrute enorme por el momento en el que estamos pasando. Siento una gran armonía. Estoy disfrutando muchísimo la edad de mis hijos. Claro. Siento que es una etapa increíble. Me estoy conectando padrísimo. Y también creo que soy más aceptante de lo que sucede en un ámbito laboral. Pero es una combinación, porque no es una aceptación de, bueno, pues lo que venga, ni modo, ya me rendí, sino es una aceptación de lo no perfecto, de la imperfección, combinada con un querer transformar, querer aportar y querer transformar para siempre tener la mejor versión de la familia, la mejor versión de mí, la mejor versión de mi relación de pareja, la mejor versión de mi relación con la compañía, y siempre estar buscando ese bienestar emocional dentro del caos, porque y dentro de pues sí, porque la vida no sé por qué tenemos esta necesidad de querer la perfección. El cuento que nos contaron de Disney ¿no? Sí, y que yo creo que todos los días estamos expuestos a ese ideal. Y el vivieron felices para siempre, lo quieres aplicar en todos los ámbitos de tu vida y no existe, en todos los ámbitos de tu vida. Te han vendido que viajar es lo más increíble y sí,
Pero no nadie te dice que te duelen los pies y caminas mucho, ¿no? Que va a hacer mucho calor o que tal vez hizo mucho frío, al revés. Ajá. O sea, hay una serie de incomodidades por las que tienes que pasar, que son parte de la vida. Claro. Y eso lo aprendí en terapia. Uh-huh. La felicidad es equivalente Uh-huh. a tener un ideal Uh-huh. muy cerquita de tu realidad. Uh-huh. Y entre menos Claro. espacio hay aquí, más feliz eres. Pero entre más espacio hay y más idealizadas tienes las cosas, más frustrado vas a vivir. Sí, las expectativas, ¿no? Ajá. Allá la expectativa y... sí, es cierto. Y hablo de vivir en el caos porque creo que vivimos en un momento, pues lo hemos comentado muchísimas veces, de cambios muy vertiginosos, de situaciones políticas complejas, uh-huh. en donde cada vez hay más cosas que atender en el trabajo, el balance de vida se vuelve súper complicado, el tráfico, la exposición a medios, o sea, hay muchas más pelotas que balancear en el aire que tal vez, bueno, no sé si antes tenían otras, pero hoy tenemos estas. Entonces, pues hay que, en medio de todo eso, buscar estar en tu centro. Para mí es la clave, en la medida de lo posible. ¿Cómo hace, y voy a sacar el tema, ¿no? Es para, siendo mujer, ser mamá, ser directiva, viajar, ¿no? No está hoy en su ciudad, está hoy aquí con nosotros. ¿Cómo lo maniobras? Porque decías ahorita las expectativas, ¿no? De repente este superwoman que se nos ha puesto ahí de debes de ser súper ejecutiva, súper mamá, hacer ejercicio 7 veces a la semana, leer, hacer, ¿no? ¿Se puede? No. Okay. O sea, estar bien en todo, no creo que se pueda. Escoges tus batallas. Exacto. Escoges tus batallas, priorizas. Y también no todo se puede al mismo tiempo. Exacto. Entonces, tal vez en otro momento hay que ser paciente para poder decir esto en un par de años más, ahora no. Y creo que sobre todo perdonarte. O sea, no ser tan exigente y culposo. Decir, bueno, pues ya no, hoy no me salió la comida, ya me perdono por eso, no importa, claro, ¿no? Tal vez no es lo más importante. Y una cosa que yo he reflexionado mucho en esto es que esta generación estamos atrapados, de mujeres, y de hombres también, estamos atrapados en un momento en el que la mayoría de nuestros papás, la generación de arriba, es una generación que tenía otro esquema, funcionaba de otra manera. Totalmente. Y tenía unas formas que hoy están cambiando y nuestra generación no tenemos referentes porque queremos, nuestros modelos que queremos seguir ya no son los que hoy funcionan. Exacto. Y estamos atrapados en un espacio en el que las mujeres queremos seguir teniendo el rol que tenían nuestras mamás, aquellos cuyas mamás tal vez no trabajaban en una empresa, trabajaban en el hogar. Entonces queremos seguir siendo quien tenga la comida lista, calientita, el menú perfecto, la casa súper arreglada, la vida social que tenían, en un contexto en el que pues ya trabajas y entonces en una oficina que tiene un horario, con un trabajo remunerado, que no te permite seguir todo ese modelo de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela. Entonces tenemos que dejar ir, soltar cosas que tal vez pues ya no nos aplican. Tratar de reacomodarnos las mujeres y los hombres. Porque entonces los hombres también, antes su papá pues no tendía una cama, pero ahora ya no es así. Tenemos que transformarnos todos. Y eso es algo exigente porque no tenemos quien nos lo enseñe. Es algo que estamos aprendiendo pues en el camino a ensayo y error, ¿no? Sí. Y dejarte justo lo que dijiste ahorita, ¿no? Si te culpas a lo mejor porque, no salió bien la comida, yo me imagino aquellos que han decidido, o sea, que tienen hijos y yo he platicado con muchas amigas que dicen, pues es que por un lado me siento culpable porque me voy a trabajar
y nunca, o sea, ni estoy acá bien, ni estoy acá mal, porque estoy acá y me siento culpable porque no estoy trabajando, y acá me siento culpable porque no estoy con mis hijos, ¿no? Y entonces pues, es que es otra realidad, acepta esa realidad. Y también, como dices, los hombres, o sea, este rol de a fuerza tener que ser los que sostienen todo la familia, ya no es. O sea, está muy bien que sea un modelo, lo que sea, y muy respetable, ¿no? Pero ya es distinto también, ¿no? Entonces, qué bueno que lo sacas, porque creo yo que muchas de las frustraciones que puede haber dentro y de las presiones que hay que se llevan a los trabajos tiene que ver con estas no aceptaciones de la realidad y estos nuevos modelos que estamos construyendo, justamente, ¿no? Y que ya los modelos de antes tal vez no a todas las personas acomodan. Y a quienes sí les sigan acomodando, ¡qué bueno! Claro. Porque el tema es que hay muchas maneras de habitar el mundo y todas deberían de ser válidas, salvo que mates a alguien o hagas algo en contra ya de las normas, pues bueno, esas no. Pero en general, dentro de cierto marco, todo debería de poder caber. Claro, claro. Entonces no hay tal como esa imposición de un modelo de vida. Deberíamos de tener esa posibilidad. Y una cosa que a mí me ayudó con esa culpa que también he vivido es que he hablado con mis hijos, ahorita que están más grandes, pues claro, antes no, pero les he preguntado, oye, ¿a ti te gustaría que yo pues más bien estuviera aquí y me dedicara? No, estamos en paz, estamos bien, nos gusta que trabajes, está padre. Entonces, ¿de dónde viene esa culpa? Viene de los hijos, o viene de otros modelos de ser mujer que tal vez ya no nos aplican a ciertas personas. Exacto. Y eso es importante en el contexto de los negocios. Parecería que no, pero lo es. Porque al final, en la empresa vas a tener mujeres que están viviendo ese conflicto y hombres que también. Claro. Porque este rol de proveedor, vaya que tiene sus complejidades. Los hombres creo que han tenido sus propias pues dolores en los modelos antiguos. Creo que uno es tener todo el peso de la proveeduría y que toda tu valía dependa de eso. Imagínate. Otro tema que creo que ha sido un dolor relevante es la lejanía, el hombre ausente de sus vínculos. Y me parece que en la medida en que logremos transformarnos, vamos a tener beneficios ambos géneros y las empresas también. Claro. Porque va a haber más mujeres que quieran pues tener posiciones claves, posiciones estratégicas y por lo tanto aportar pues su visión de los negocios, que es complementaria. Claro. Y va a haber más hombres que puedan tal vez relacionarse con el trabajo de una manera más balanceada y que se sientan también más en su centro y más cercanos a sus familias. Entonces, las empresas que entiendan esto van a tener políticas que ayuden a facilitar ese proceso. No se van a pelear con ese proceso social que estamos viviendo. Van a tener políticas que ayuden a facilitarlo, como las políticas de parentalidad, como el trabajo tal vez a distancia, como el poder entender para su grupo de personas qué necesidades tienen y cómo las podrían cubrir de tal manera que eso beneficie a la organización pues, en temas de innovación, diversidad, perspectiva, resolución de conflictos, correcto, en fin, ¿no? Sí, o sea, yo lo platicábamos antes de hoy en nuestra conversación previa y y ahorita me vino a la mente, ¿no? Porque dos cosas. Una es, se habla y qué bueno, y se ha hecho una evolución muy fuerte en esta, llamémosle, justicia hacia las mujeres, que quizás no era tan visible, o no existía, o no era visible, no lo sé, no conozco tanto el tema. Pero ahorita que decías, ¿no? Este tema con los hombres es que a veces se les ve como cajeros automáticos, ¿no? Entonces es el cajero automático, entonces pues, no le pidas al cajero automático que esté muy involucrado porque tú no necesitas más que
meter la tarjeta, dame el dinero y ya no. Entonces ahora lo quieres involucrar, pues quítale esa etiqueta casi de cajero. Y tú decías en esta plática que teníamos, que hablábamos de cómo sí se ha avanzado y cómo está muy, muy desarrollado. O sea, habla todo el tiempo de las mujeres y está muy bien, pero no se habla de los hombres. Y tú me decías algo que quiero que lo digas, ¿no? Decías, ¿qué ha pasado o qué ha faltado para que también ahora volteemos a ver a los hombres? ¿Tú qué crees? Yo creo que lo que ha faltado es que los hombres estén abriendo espacios de autoconocimiento para ellos mismos. Organizarse entre ellos. Organizarse entre ellos para ver en este cambio que está sucediendo cuáles son sus dolores, sus peticiones, las cosas que quieren conservar, las cosas que les pasan, las cosas que quisieran cambiar, porque como nunca hay modelo perfecto, estoy segura que hay muchas cosas que ya no acomodan. Exacto. Y que necesitamos reacomodar. Y las mujeres hemos hablado mucho del tema y los hombres no tanto. Entonces han visto este movimiento como algo propio de la mujer, que ven desde afuera, y lo que nos ha faltado a todos, a mujeres y a hombres, es entender que somos un sistema. Exacto. Que no somos un género y el otro, sino un sistema. Y como buen sistema necesitamos que todas las partes participen de esa transformación. No los hombres participen de la transformación de las mujeres, que sí, pero también que participen de su propia transformación. Exacto. Eso es lo que yo creo que está faltando, pero que ya estamos caminando hacia allá. Para allá, sí. Sí. Y creo que eso es importante, y regreso al tema de apalancarte en tus fortalezas y en tus cualidades. Eso es cierto para el individuo, pero también para el sistema. Exacto. Entonces, en el sistema familia, pues con este rol tradicional, si la que es buena proveedora es ella y no él, pues ya toda la familia se tuvo que supeditar a lo que él pudiera obtener. Entonces, ahora puede ser al revés, que el que es bueno para proveerse a él, y entonces, ¿a quién le toca? Pues al que tenga la habilidad y al que quiera hacerlo. Es un equipo, no al que su rol diga que por tu rol te toca hacer esto, ¿no? Sino a quien tenga la habilidad. Creo que así es como tendrían que funcionar los sistemas familia y el sistema empresa. ¿A quién le toca ser líder de este proyecto? Al que tenga la habilidad. Oye, pero es que es mamá y tiene 2 hijos y está difícil y mejor se lo damos a él porque hay que viajar mucho. Pues no sé, tal vez si le preguntas, ella se puede organizar y quiere hacerlo. ¿Qué tal que le preguntas? ¿Qué tal que no decides por ella? ¿Qué tal que le preguntas? Entonces, creo que alejarnos de los estereotipos de género nos va a ayudar mucho a poder sacar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de las empresas y en beneficio de las familias y en beneficio de cada uno de nosotros. Y del mundo, porque al final... Pues sí, claro. ¿no? Eso se va a reflejar en todos lados, ¿no? Y creo que en esta transformación que estamos viviendo puede haber cosas que nos salgan bien y otras no tanto. Y no importa, ya tendremos oportunidad de ir haciendo ajustes en el camino. Sí, ¿no? Y dicen, hay que empezar, no importa... o sea, al final hacer algo nuevo va a implicar siempre, siempre, siempre errores, equivocaciones, aprendizajes. Pero el chiste es, avanza, no importa. Ya luego lo corriges en el camino, ¿no? Exacto. O sea, unas personas con las que luego estudio dicen, más vale hecho que perfecto, ¿no? Sí. Entonces, o hay otra muy buena que es, lo perfecto es enemigo de lo bueno. También de ahí te quedas, ¿no? Y, exacto. Pues, y en todo esto, Miriam, de todo esto que hemos platicado, ¿cuál sería aquella símbolo para ti que represente todo esto que has vivido, ¿no? O sea, este proceso de crecimiento personal y profesional, de autoconocerte? ¿De qué te sientes hoy orgullosa, por ejemplo? ¿De qué sería eso que te sientes muy orgullosa? Pues una cosa de la que me siento muy orgullosa, que creo que fue una muy buena decisión en lo personal, es haber apostado a conocerme mejor, porque
como psicóloga, la verdad es que llevo años en terapia. años. Y he tenido diferentes procesos terapéuticos. He estado en terapia de grupo, he estado en terapia de pareja, he estado en terapia individual, he estado con un terapeuta hombre, con una mujer. O sea, he vivido muchos procesos y creo que ha sido la mejor inversión que he podido hacer, económica, emocional, en tiempo. Me ha cambiado la vida, creo que me ha ayudado a entenderme mejor. No diría ser otra persona porque soy lo que soy. Un maestro decía, no crean que uno entra lagartija a un proceso analítico y sale león. No, entras lagartija y sales lagartija analizada. Entonces, sabiendo pues quién eres, ¿no? Creo que eso me ha pasado a mí. No sé, por supuesto hay muchas cosas que tengo que trabajar, muchas cosas que no me salen, ¿no? Hay muchas cosas que no son óptimas. Sin embargo, el saber que eso está, el tener ese nivel de autoconocimiento y querer todavía saber más y pensar que a través de los años y de tanto trabajo aún sigues descubriendo cosas que te ayudan a habitar mejor este mundo, a estar más en tu centro, a estar más en paz contigo, es algo de lo que me siento muy orgullosa de haberle apostado a ese camino. A mí me funcionó y ha sido algo de gran valor. Eso es algo que tú recomendarías. Sí, sin duda recomendaría entrar a un proceso de introspección. De introspección. El que sea que les acomode, digamos. El que sea con el que conectes, pero pues la máxima es conócete a ti mismo, ¿no? Correcto. Y creo que sigue siendo totalmente válida. Y este podcast se llama 1810 ideas para el liderazgo. Y entonces, ¿cuál sería esta idea que tú quisieras compartirle a los que nos estén viendo o escuchando? Que tú sientas que como en todo este ciclo que tú has hecho, es muy valiosa. O sea, ¿cuál sería eso que tú dijeras? Mira, haz esto y vas a ver tus resultados. Me parece que lo que es muy interesante a explorar es el atreverse. El atreverse y perseverar. Son dos cosas que a mí me han funcionado y creo que de pronto dices, ay, a mí me gustaría que esta organización tuviera tal cosa, pero bueno, no lo tiene. ¿Por qué no vas y lo propones? ¿Por qué no trabajas sobre un proyecto, lo empujas, hablas con alguien? El no siempre ya lo tienes. Esa frase es muy famosa, ¿no? Sí. El no ya lo tienes. Pues bueno, ¿qué tal que sí sucede tu propuesta, no? ¿Qué tal que sí puedes aportar eso que te está haciendo falta? ¿Qué tal que de ahí nace un proyecto súper relevante para ti que puede impactar a otras personas? Entonces, no darse por vencido y pensar que tú lo puedes construir. Si algo no está, tú lo puedes crear, tú lo puedes desarrollar, tú lo puedes proponer y puedes ayudar a que eso que no te gusta pueda ser transformado de alguna o de otra manera. Algunas cosas podrás hacerlo solo, otras tendrás que invitar a más personas y empujar más fuerte, pero creo mucho en intentar, en tocar puertas, en abrirte camino. No, es que esta organización pues nunca ha tenido una mujer directora de finanzas, entonces seguro no será para mí. ¿Por qué no? Tal vez tú puedas ser la primera, ¿no? No, es que esta organización no tiene un programa de diversidad e inclusión. ¿Por qué no lo vas creando? No, es que esta organización, no sé, tiene uniformes y a mí me gustaría otras maneras de expresión. Pues ¿por qué no vamos entendiendo cuál es la razón de tener uniformes y si hubiera espacios o alguna negociación en la que pudieras tener otras formas de expresión a través de tu vestimenta, ¿no? Yo creo que en el camino te encontrarás con muchos nos, pero también con muchos sís y con posibilidades que se van abriendo. Entonces, eso diría yo, porque
es muy satisfactorio cuando tienes una meta y logras avanzar hacia esa dirección. Es muy gratificante. Y porque nada más tenemos una vida, ¿no? Y porque nada más tenemos una vida. Al menos que sepamos. Que sepamos. Al menos nomás. Sí. Y se va. Y se va rápido. Rapidísimo. Se va rapidísimo. Entonces, nomás de la última vez que nos vimos tú y yo, nomás fuimos chisme, ya pasaron algunas décadas. Nada más. Así es. No, y es... ¿Sí? Así se va la vida. Así se va la vida. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no lanzarte y ser ese agente transformador de la batalla que quieres librar, no? Hay esta frase que no recuerdo ahorita de quién es, pero es, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? O sea, claro, sé tú. Eso es muy linda. No en el mundo, si tú quieres, para que no sea una expectativa aquí, ¿no? Pero en tu casa, en tu negocio, en tu departamento, o sea, sé tú ese cambio. Totalmente. Ay, mira, pues yo te agradezco muchísimo esta plática, me encantó, estoy muy contenta. Te agradezco que hayas venido y pues muchas gracias de que viniste. Te quiero... Ojalá que podamos hacer otro, ¿no? O sea, no podemos decir ahorita como cuándo, pero me encantaría que surgiera algo porque creo que pudiéramos hacer algo muy, muy, muy padre, muy, muy distintivo. Y en principio que estés aquí, ¿no? Que hayas puesto toda tu vida, ¿no? A disposición de quien nos vayan a escuchar hoy. Y yo estoy segura que todo lo que dijiste va a ayudarle a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme. De verdad, un honor poder platicar aquí contigo en tu espacio. Y feliz de haber estado aquí también. Me encantó la conversación y espero que en algunos corazones resuene. Claro que sí, estoy segura que así va a ser. Y pues les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros. Estoy segura que este podcast les va a encantar, que les encantó. Y nos pongan en sus comentarios qué es lo que les dejó, qué es lo que les resuena y qué es lo que ustedes aprendieron con toda la experiencia que hoy Miriam nos está dejando. Escríbanlo en sus comentarios y los estaremos contestando y los estaremos leyendo con mucho gusto. Y pues nuevamente muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.